Buenos días a todos, bienvenidos al segundo día de la Cumbre Internacional de la Biblia. Mi nombre es Angie Suárez, soy biblista del Ministerio de Traducción e Interacción Bíblica de la Sociedad Bíblica Colombiana. Estoy muy feliz, es un gusto para mí poder acompañarles el día de hoy y disfrutar con ustedes esta oportunidad tan maravillosa que el Señor nos da de poder aprender un poco más acerca de la Biblia. Y en particular, hoy vamos a estar aprendiendo un poco más acerca de la obra lucana y de la obra paulina. Las exposiciones que vamos a tener el día de hoy, en las que vamos a participar, hacen parte del curso del Diplomado Internacional del Nuevo Testamento que está presentando la Sociedad Bíblica, las Sociedades Bíblicas Unidas. Conocimiento acerca de temas bastante importantes e interesantes de las exposiciones que vimos ayer. Y quiero contarles que en torno al es que todos nosotros podamos profundizar en el conocimiento bíblico y bueno, pues somos muy afortunados de poder estar aquí, de contar con estos expositores. Yo les pido que en lo posible lo compartamos para que muchos otros se puedan unir. También quiero invitarlos a que se unan a nuestros diplomados. Ayer nos estuvieron contando un poco acerca de ellos. Para más información podemos ingresar a la página web de las distintas sociedades bíblicas de cada país. Y también quiero invitarlos a nuestros webinars gratuitos todos los viernes que se presentan por medio de Facebook Live también de cada una de las sociedades bíblicas de cada país. Entonces vamos a iniciar este día con una oración al Señor. Les pido que juntos nos unamos en esta oración. Padre Celestial, quiero darte gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, unidos en la distancia. Gracias por cada uno de los expositores que se van a presentar el día de hoy. Gracias, Señor, por cada tema que se va a tratar, por lo que vas a enseñarnos, a hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor amado, por cada una de las personas que están conectadas el día de hoy. Gracias, Padre bueno, por las Sociedades Bíblicas Unidas y por cada una de las sociedades bíblicas que está en cada país, por su labor, por todo el esfuerzo que hace por llevar tu palabra, Señor. Gracias por cada colaborador, por cada persona que se dedica a esta labor, Señor, de enseñar tu palabra, de compartirla de diversas maneras. Y gracias por este día tan especial que nos permites compartir, por las personas que van a estar exponiendo hoy, enseñándonos acerca de tu palabra. Te pido que cada día les des sabiduría, que cada día les des amor, más y más amor por ti, por tu palabra, Señor. Te entregamos este tiempo en tus manos, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para aprender hoy y cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces antes de empezar, antes de darle el paso a nuestro primer expositor, me gustaría mucho que por favor los que puedan prendan sus cámaras para saludarlos. Si es posible que nos cuenten un poco en el chat de qué país nos acompañan. ¿Quién nos quiere estar primero? Veo por aquí a Mirza Rivera, Nadia Rivas desde Argentina. Un saludo a todos los hermanos de Argentina. Un placer poder contar con ustedes. También nos saluda Gloria desde Perú, Ronald desde Perú. Un saludito a todos. De verdad nos alegra mucho poder compartir con ustedes, saber que están allí conectados, que tienen ese deseo de aprender de la palabra del Señor. Eso es lo que nos motiva como sociedad bíblica a trabajar y a llevar esto a ustedes. César nos saluda desde Perú, Betsy también desde Costa Rica. Bueno, qué bonito de verdad poder unirnos todos desde las diferentes ciudades. Les envío un abrazo gigante a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y quiero presentarles a nuestro primer expositor. Su nombre es Darío López Rodríguez. Él es PhD de Oxford Center for Mission Studies en Inglaterra, pastor de la Iglesia de Dios del Perú en Villa María del Triunfo. También es profesor visitante en varios centros de educación teológica en América Latina
y autor de libros sobre pentecostalismo, evangélicos y política y estudios bíblicos. Él nos estará contando acerca de la obra lucana, específicamente la misión en Lucas. Bienvenido, Pastor Darío. Muchas gracias. Buenos días. Permítame un momentito nomás para compartir pantalla. Vamos a respetar el tiempo, que no es muy extenso. La misión liberadora, según Lucas, la idea es una mirada desde Lucas a las acciones liberadoras de Jesús. Cuando se lee el Evangelio según Lucas, resaltan dos temas interconectados entre sí que, enlazados, dan cuenta de la misión liberadora de Jesús. La universalidad del amor de Dios y la predilección de Dios por los indefensos y vulnerables de la sociedad. Ambos, además, visibilizan tanto la gratuidad como la imparcialidad del amor de Dios. Los anuncios y los cánticos mesiánicos en los dos primeros capítulos, la plataforma mesiánica o el discurso programático en la sinagoga de Nazaret y la respuesta de Jesús a los enviados de Juan el Bautista resumen la propuesta teológica lucana. Jesús es el Mesías anhelado y evocado que libera a toda la persona humana de todas las opresiones. El Jesús lucano, con sus palabras y con sus acciones de justicia, va proclamando paso a paso una liberación integral. Denuncia los pecados personales y sociales, desmantelando las prácticas sociales, culturales y religiosas que rebajaban la dignidad humana de mujeres, cobradores de impuestos, samaritanos y enfermos de todo tipo. Jesús libera a las personas de todas las opresiones que desfiguran su valor como imagen de Dios y devalúan su dignidad como creación de Dios. Da voz a quienes no tienen voz en la sociedad oficial, convierte en protagonistas de la historia de la salvación a quienes estaban considerados como insignificantes o sobrantes, y forma una comunidad voluntaria de igualados que con su estilo de vida se convierten en una crítica abierta a la sociedad patriarcal del primer siglo. De entre los múltiples temas que se pueden abordar para comprender y explicar la mirada de Lucas a la misión liberadora de Jesús, en razón de su conexión con la problemática latinoamericana y caribeña, se ha escogido 4 de ellos. En la exposición se irá explicando las razones de esta selección aparentemente arbitraria. La violencia contra la mujer, la pobreza y pobreza extrema, la marginación y exclusión, la corrupción sistémica. No se necesita demasiado esfuerzo analítico para comprender que los 4 temas están relacionados con la injusticia institucionalizada que caracteriza a América Latina y con la impunidad que campea en esta región del sur del mundo. La violencia contra la mujer. El autor del tercer evangelio coloca a las mujeres como protagonistas de la historia de la salvación. Ellas, en el tercer evangelio, no son simples espectadoras, personajes secundarios, accesorios desechables o material de relleno en las historias de Jesús que Lucas registra en su evangelio. En el evangelio lucano, las mujeres no son ninguneadas o tratadas como sobrantes, nunca están calladas o amordazadas y no son invisibilizadas. Hablan con su silencio o con su voz, con sus gestos y con sus palabras, y con su compromiso firme con la vida. Participan activamente en el movimiento de Jesús, son puestas como ejemplo y modelo de confianza en Dios. Estuvieron al pie de la cruz y fueron testigos privilegiadas de la resurrección. Al darles voz y ponerlas como protagonistas en la historia de Jesús, además de resucitarlas socialmente, Jesús valoró su dignidad como creación de Dios y reconoció su importancia como sujetos en pie de igualdad con los hombres. ¿Cómo se relaciona toda esta información con el tema de la violencia en contra de la mujer? De un lado, Jesús tuvo una mirada radicalmente opuesta acerca de la mujer, una mirada que contrastaba con el trato que la sociedad patriarcal del primer siglo tenía hacia la mujer, hacia las mujeres.
Para Jesús, la mujer no estaba destinada, confinada o relegada al ámbito privado de la vida. Tampoco es propiedad del padre o del esposo. Jesús las visibiliza, las dignifica y las coloca al mismo nivel que los hombres. Jesús las acepta como discípulas y se muestra en público con ellas, contradiciendo así abiertamente las categorías sociales, culturales y religiosas que ninguneaban y despreciaban a las mujeres. Jesús nos recuerda así con sus palabras y sus gestos que las mujeres sí importan tanto que las valoró y trató como discípulas y dio su vida por ellas. Un claro ejemplo del trato no violento y digno de Jesús con las mujeres, radicalmente opuesto a lo establecido en el primer siglo, según las reglas socialmente aceptadas y religiosamente justificadas, se encuentra en Lucas 7, 36-50. Jesús coloca a la mujer de la historia en el centro del escenario. Valora sus gestos de hospitalidad, generosidad y humildad. Contrasta los gestos de la mujer con la inacción e irresponsabilidad de un mal anfitrión. Públicamente le perdona, liberándola así de la injusticia humana visibilizada en los prejuicios sociales y culturales en contra de la mujer. Jesús no la violenta o la trata como desperdicio social, la dignifica públicamente y la pone como ejemplo de buen anfitrión, de compañero, de persona con honor. Quiebra así los prejuicios y las costumbres que habían convertido a esta mujer en una persona indeseable en la sociedad judía del primer siglo. La lección clara y directa para nosotros de esta historia es que las mujeres no son de menos valía que los hombres y su dignidad y potencial humano no es de menor importancia o inferior a la de los hombres. En consecuencia, cualquier forma de violencia en contra de ellas atenta contra su valor y dignidad como creación de Dios. Aquí me parece que tenemos un tema que es transversal para toda América Latina y que es importante reflexionarlo personal y comunitariamente. Porque cuando se habla de la violencia o de las violencias en contra de la mujer, por ejemplo, acerca de los feminicidios en toda América Latina y el Caribe, la tendencia es la misma. Cada 2 o 3 días asesinan a una mujer. Eso sin todavía pensar en las otras violencias. La violencia física, verbal, emocional, la violencia económica, la violencia simbólica que afectan directamente a las mujeres. Y no es nada extraño decir o afirmar que también lo mismo que ocurre en la sociedad ocurre en las iglesias. Entonces, pasajes como este que he intentado analizarlo rápidamente nos van a informar y más que eso, a ustedes y a mí, nos van a mostrar la pedagogía de Jesús acerca del trato no solamente humano, sino digno y de valor hacia personas como las mujeres en ese contexto, en el primer siglo, que no ha cambiado en realidad demasiado con respecto al trato que hoy también reciben las mujeres en nuestros países, más allá de las leyes favorables hacia ellas. Porque no es solamente un asunto de leyes. La situación de la mujer no se cambia teniendo leyes más drásticas hacia los agresores. Es un asunto de comprensión de lo que la Biblia nos enseña acerca del valor y de la dignidad que la mujer tiene delante de Dios. Jesús y los pobres. El Jesús lucano, amigo de la vida y de la justicia, tuvo un amor especial por los pobres, los indefensos, los vulnerables, los postergados. Evito utilizar la expresión opción preferencial que a algunos les causa escozor, ¿no es cierto? Porque piensan que es teología católica y de manera particular teologías de la liberación. Prefiero hablar de Jesús como amigo de la vida y de la justicia. Un amor que se visibiliza en el reconocimiento de su valor y dignidad, así como de la textura de su fe, en cuyo centro estaba Dios como Dios de la vida. Lucas 24, 1-4 es un texto paradigmático. El relato de la vida muy pobre, que dio como ofrenda todo lo que tenía para su sustento, da cuenta tanto de la comprensión que los pobres y los vulnerables tienen de Dios como Dios de la vida, así como de la confianza absoluta en su protección y ayuda. Jesús, según el relato, está atento,
Observa con cuidado las actitudes, diferencia las prácticas y lo que está detrás de las mismas y califica con justicia. Valora la fe profunda de la vida muy pobre y según su punto de vista ella es limpia, íntegra y justa. No así los ricos, los poderosos que retienen para sí todo su poder económico y dan como ofrenda lo que les sobra o lo que no afecta su economía. Jesús visibiliza así a los invisibilizados, valora a los postergados, dignifica a los pisoteados y ninguneados y reconoce la autenticidad de su fe expresada en una absoluta dependencia en la provisión y en la justicia de Dios. Jesús y los marginados. En el mundo patriarcal del primer siglo existían personas marginadas y excluidas social, cultural y religiosamente. Mujeres, leprosos, cobradores de impuestos, publicanos, samaritanos, niños, enfermos de todo tipo. Jesús, considerado como maestro, conocía los patrones de exclusión social, cultural y religiosa de su tiempo. Llama la atención, sin embargo, que Jesús, conociendo esa realidad, con sus palabras y sus gestos de amor hacia estas personas, rompió con las categorías sociales, culturales y religiosas de exclusión y marginación de su tiempo. El amor y la justicia de Jesús no tenían ni ponían límites. Para él, todos eran bienvenidos a la comunidad del reino. La composición social de la comunidad de Jesús da cuenta de esta realidad. Mujeres y hombres estaban juntos como compañeros en una sociedad en la que no se permitía una comunidad inclusiva, horizontal, igualitaria. Cobradores de impuestos, pescadores, celotes, sicarios, caminaban públicamente como compañeros en un mundo social prejuiciado y excluyente. La actitud de Jesús hacia los marginados y excluidos explica por qué él no tuvo inconvenientes en relacionarse públicamente con un enfermo de lepra. De acuerdo a Lucas 5, Jesús no solamente dialogó con esta persona en público, sino que además se atrevió a acercarse a él, tocarle con sus manos y liberarlo de la enfermedad que lo había convertido en un paria social. Jesús, con ese gesto de amor y justicia, solidaridad y compañerismo, manifestó que la comunidad del reino todos son bienvenidos y que el reino de Dios quiebra todos los prejuicios sociales, culturales y religiosos. El reino de Dios, de acuerdo a Lucas y a los otros evangelios, es un reino al revés. El poder viene desde abajo, no desde arriba necesariamente. Para Jesús, entonces, las no personas, como el leproso, los parias sociales y los nadie, según los prejuicios sociales, son seres humanos plenos con valor y dignidad como imagen de Dios. Aquí conecto lo anterior, los pobres con los marginados. Uno, por ejemplo, en el caso del Perú, puede descubrir en los cerros que rodean Lima a muchas mujeres pobres y marginadas que trabajan en las ollas comunes, entre ellas decenas de mujeres evangélicas que han descubierto una manera de ser prójimo, una manera de expresar su amor y eso como efecto de la acción liberadora de Dios en sus vidas. Han descubierto, por ejemplo, lo que podría llamarse un ecumenismo de los pobres, que rompe cualquier diferencia religiosa. No es que dejan de ser evangélicas, sino que como evangélicas sirven a todos, sin excepción. Católicas y evangélicas, más allá de su confesión religiosa, entienden que la pobreza las une y la lucha contra la pobreza permite que trabajen juntas en solidaridad y con generosidad. Eso es muy importante porque uno no puede aprender solamente cuando lee las historias que Lucas nos relata acerca de la acción de Dios en la vida de personas como los pobres y los marginados. Reino de Dios y corrupción. En el tiempo de Jesús, los cobradores de impuestos, conocidos también como publicanos, no solo eran mal vistos, sino también formaban parte de los pecadores más odiados y rechazados. Siendo judíos, además de estar al servicio del Imperio Romano, vivían de la extorsión, el robo, la rapiña y el fraude. Ningún buen judío tenía trato con ellos y menos aún hubiera entrado a la casa de un cobrador de impuestos o publicano. Jesús, sin embargo, conociendo el lugar de los cobradores de impuestos en el imaginario colectivo de su tiempo,
los valoró y trató de una manera completamente distinta. La historia de Zaqueo, odiado cobrador de impuestos, da cuenta de esa realidad. Zaqueo era ladrón de ladrones, conocido pecador público, y ningún judío decente se hubiera atrevido a conversar con él en público, autoinvitarse a su casa, entrar a su casa, cenar con él e intimar con otros como este odiado cobrador de impuestos. Jesús sí lo hizo. Jesús rompió con todos los prejuicios de su tiempo y provocó un cambio radical en la mentalidad y práctica de vida de Zaqueo. La experiencia de conversión de Zaqueo indica que un corrupto, amigo del dinero fácil y experto en prácticas de extorsión y fraude, sí puede cambiar de mentalidad y de estilo de vida. Todo comienza cuando, en lugar de juzgar y de despreciarlos, se les trata como seres humanos, se les confronta con el mensaje del reino y uno se sienta a la mesa con él, rompiendo con todos los prejuicios. Jesús nos enseña que, desde la óptica del reino de Dios, todo es posible, porque todos son prójimos y nosotros estamos llamados a ser prójimos de todos. Si uno piensa con más detalle en la historia de Zaqueo, por ejemplo, ¿no? Había que tener en cuenta la manera como en el primer siglo se entendía la comunidad de la mesa. Es decir, cuando uno se sentaba a la mesa con alguien, según las reglas sociales de ese tiempo, uno no solamente intimaba, sino uno establecía un trato para siempre con esa persona. Es decir, lo admitía como prójimo y entonces lo hacía igual a uno, o se hacían ambos iguales. Eso es muy importante entenderlo. Lucas no nos menciona con detalle cuál fue la palabra de Jesús a Zaqueo o de qué conversaron Jesús con Zaqueo. Lo que uno sí deduce cuando observa los gestos de arrepentimiento de Zaqueo, de cambio de vida de Zaqueo, es que Jesús tuvo que haberle hablado, entre otras cosas, el tema de la pobreza, de la riqueza, lo que significaba la conversión. Eso puede explicar y explica por qué Zaqueo, ¿no es cierto?, expresa que está dispuesto a desprenderse de lo que más amaba, el dinero, que está dispuesto a dar la mitad de todos sus bienes a los pobres y que está dispuesto a dar más allá, a devolver más allá de lo que la ley judía establecía cuando uno había cometido fraude o extorsión o robo. Todo esto indica que la mentalidad y la práctica de vida de Zaqueo cambió de una manera intempestiva. Pero todo comenzó con la forma en que Jesús lo trató a él. No lo trató como un desperdicio social, sino le llamó por su nombre. Le aceptó como prójimo, le aceptó como uno igual a él. Y lo aceptó además también como miembro de Israel. Y eso es muy importante que uno lo entienda, especialmente cuando se trata de personas con poder económico. A veces es muy fácil juzgar y es más difícil tratar a esas personas como lo que son, imagen de Dios. La corrupción es un pecado personal y social que, además de petardear a la democracia, atenta contra la calidad de vida. Sin embargo, un corrupto no ha dejado de ser una persona y por lo tanto sujeto de misión. Ser como Jesús, entonces, es ir más allá de los prejuicios, porque el amor no tiene fronteras. Y eso es muy importante que ustedes y yo lo entendamos. Adrede he separado un tiempito, como de 15 minutos o un poquito más, para dialogar con ustedes, porque me interesa más el diálogo con ustedes que solamente exponer o plantear mi punto de vista. Escogí 4 temas que de manera intencional que me parecían importantes para captar un poco mejor la mirada lucana hacia la misión liberadora de Jesús. Por supuesto que uno podía haber escogido otros temas que están en atención, porque la salvación de Jesús no es mayor para el hombre y menor para la mujer, es igual en ambos casos. Es como si uno pensara en el Nuevo Testamento, ¿no? El descenso del Espíritu el día de Pentecostés solamente fue para hombres, o el mandato de Jesús resucitado a los discípulos fue solamente para los hombres, o fue para todos.
Entonces, es tener la mirada un poco más amplia, ¿no? Si uno, por ejemplo, se dedica solamente a examinar los anuncios y los cánticos mesiánicos en los 2 primeros capítulos de Lucas y se fija en las mujeres, en Elizabeth, en María y en Ana, tiene mucho material de reflexión para hablar acerca de por qué las mujeres fueron las primeras protagonistas de la historia de la salvación, según Lucas, y por qué fueron las primeras destinatarias de que, o sea, para absolutamente nada, esto significa, ¿no es cierto?, petardear la posición de los hombres o que las mujeres salgan en una manifestación por su derecho. Simplemente están las manifestadas de Rocío y pero no reaccionan, están en shock. Bueno, entonces si estamos... Buenos días, pastor. Sí, los temas me parece interesante. Lucas habla de la universalidad, ¿no?, que se debe dar a todos, ¿no? Él es el Salvador del mundo. Y nosotros como iglesias, ¿cuál es el reto, ¿no?, frente a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál sería como iglesia, ¿no? Vemos tantas necesidades en estos tiempos, ¿no? Bueno, hay un tema que tal vez a ustedes les preocupe, no estoy seguro. Pero ¿cómo hacer para no perder de vista algo que es muy propio de la identidad evangélica, la singularidad de Jesucristo como único camino de salvación cuando uno entra en un diálogo interreligioso con las otras confesiones que existen en nuestros países? O sea, cómo sentarse en la misma mesa para dialogar sobre temas comunes y sobre cómo encarar de manera colectiva asuntos como el cuidado de la casa común, la lucha contra la pobreza, la defensa de la dignidad de todos los seres humanos como creación de Dios, con personas que profesan una fe religiosa distinta a la cristiana. Y cómo afirmar 2 asuntos que para mí son claves cuando se habla de la identidad evangélica: la singularidad de Jesucristo como único camino de salvación y la naturaleza misionera de la iglesia. O sea, hablar de la universalidad del amor de Dios significa que todos son bienvenidos a la comunidad del reino, pero todos son bienvenidos en tanto crean la buena noticia del reino de Dios. Al centro está Jesús crucificado, Jesús resucitado, Jesús exaltado y la que regresa nuevamente. ¿Sí? Tener mucho a la mesa con otros. Y yo no tengo ningún problema en sentarme a la mesa con otra persona, así tenga una mirada diferente a lo religioso, siempre y cuando yo sepa quién soy y para qué voy a una mesa. Voy, por supuesto, a aprender y a desaprender, pero voy también a plantear claramente por qué creo esto y por qué no puedo creer en esto o en aquello. Sí, me parece muy importante el tema de la universalidad de la salvación, pero hay que enfocarlo en el lugar preciso, como uno debería entenderlo. Gracias, y gracias Elías y también la hermana, no sé si estoy respondiendo a su inquietud, espero que sí. ¿Y Johnny? Johnny Roque debe ser, ¿no? O hay problemas de transmisión o algo pasa, uno se demora en conectarse con el micrófono, ¿no? Pero si Johnny no puede por alguna razón, si alguno de ustedes tiene algún comentario o pregunta, estamos en este momento para el diálogo. Sí, pastor, buenas. ¿Me permite? Sí, sí, adelante. Sí, lo que usted dijo es cierto. Realmente en este contexto o cultural que se encuentra en nuestro país, muchas veces, lastimosamente,
esto ocurre en la iglesia, sigue el machismo. Uno puede decir, pero eso ya Cristo vino en la vida, transformó una nueva criatura, pero en la realidad se ve mucho machismo. Me tocó una oportunidad de ver en un lugar, una persona, una dama pide a un varón que lo ayudara a pasar algunas cosas y el varón lo quedó mirando como que se sintió ofendido. Yo me quedé mirando y ella necesitaba la ayuda, entonces yo me he tenido que acercar y ayudar y ella dijo, gracias. Pero yo me ponía a pensar qué actitud muchas veces se toma esto en referencia al machismo. Y no solamente se ve en el sentido de trastoca la vida cultural, perdón, la vida cultural y en nuestra vida realmente se ha demostrado muchas veces estas actitudes. Solamente termino con esto. La mujer tiene una influencia importante en la vida, en hogar, sea en la parte laboral, en donde se puede encontrar, cumple una parte de influencia. Por eso es que me ponía a pensar, dice, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia lo destruye. Y creo que eso es un contexto que tenemos que pensar todos los varones y entender. Si en mi caso, que soy casado, yo me levanto temprano y veo la felicidad de mi esposa a mi lado, me siento feliz. Pero si yo me levanto como un ogro, como se dice, y tomo la actitud de mi esposa, todo el día me va a ir muy mal. Eso es lo que quería hacer el comentario. Gracias. Gracias. Quizás sería bueno, por lo menos para mí, recomendarles, ustedes pueden bajar de internet un trabajo muy bonito que hace tiempito atrás y redes, la violencia en las familias evangélicas. Es un fabuloso estudio que hizo Paz y Esperanza en Perú, en Lima, en 2 lugares, y en Buenos Aires, Argentina, en Bolivia y en Ecuador, Guayaquil. Entonces, se llama Dentro de las 4 paredes, la violencia en las familias evangélicas. Porque es muy interesante. El estudio lo que indica es que la violencia en las familias evangélicas es igual o mayor que en las familias no evangélicas. Y es muy interesante, ustedes leen el cuestionario, la respuesta que los hombres dan cuando les preguntan. Por ejemplo, a alguien le pregunta y dice, bueno, es que el diablo me tentó, el diablo me provocó. O sea, la incapacidad de reconocer su propia responsabilidad. David, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Pastor. Le saluda David Flores de Pucallpa, Perú. Un gusto de verlo y de saludarlo. Yo quería comentarle que actualmente nuestra sociedad como que trata de reivindicar a la mujer, a los excluidos, a las personas que pertenecen al grupo LGTB, Q y más, tratando de cambiar el lenguaje. Ahora se saluda con todos, todas, y algunos incluyen todes como para visibilizarlos. Entonces quería recibir la opinión de usted, ¿no? ¿Qué opinión le merece el hecho de que se pueda hacer estos cambios del lenguaje en pro de visibilizar a estos grupos? Gracias, Pastor. Bueno, aunque no es el tema de esta mañana, ¿no? Pero sin embargo, como han preguntado rápidamente, le digo, la democracia, cualquier democracia, exige por lo menos 3 prácticas a todos, sean o no religiosos. Diálogo, tolerancia y respeto. Diálogo. En cuanto al lenguaje, yo no uso el lenguaje inclusivo porque el español o el castellano ya es inclusivo en sí mismo, ¿no? Ahora, respetar a una comunidad como la comunidad LGBTI, que es importante, está creciendo y reclama sus derechos, y en una democracia eso es posible. Eso no significa necesariamente aceptar todos sus puntos de vista, ¿no? Por eso es importante dialogar con respeto y, y, y ser tolerantes, ¿no? Que nos cuesta mucho a ustedes y a mí. Pero
Más allá no les puedo decir porque no es un tema de esta mañana, pero no solamente a la comunidad LGBTI, sino a cualquier comunidad que está siendo, como los pueblos originarios, por ejemplo, de la Amazonía, de Colombia, de Perú, de Brasil, etcétera, etcétera, es el respeto, ¿no? Es el respeto a su identidad y a su punto de vista, así como exigimos nosotros que respeten nuestro punto de vista, nuestra comprensión de la vida, de la historia, de la naturaleza humana, también los otros exigirán respeto. Pero eso no significa de ninguna manera concesión y no significa tampoco quedarnos en silencio o amordazar nuestra lengua para no opinar públicamente. Pero cuando uno va al espacio público, lo menos que tiene que hacer es estar bien informado de qué se está discutiendo en el espacio público. Y entonces opinar sabiendo de qué se trata y participar en el debate público sabiendo que uno tiene un punto de vista que puede ser sostenido con coherencia y con consecuencia. Creo que había alguien más, si no me equivoco. Bueno, en este momento no veo a alguien más que... Ah, sí, Dani Jiménez. Y ya creo que vamos con el tiempo, ¿no? Dani Jiménez. Solo explicar que cuando se terminan las sesiones, porque estas clases son también clases de diplomado de Nuevo Testamento, lo que se hace es habilitar el micrófono a aquellos que levantan la mano. Por eso es que hay la demora de tiempo. Ya, Dani, por favor, adelante. Ok, buenos días. Para mí es sumamente interesante escuchar su perspectiva interpretativa de Lucas. Es muy interesante porque es algo que está ahí, que es evidente, ¿no? Y nosotros, como evangélicos, yo que toda mi vida crecí en una iglesia evangélica, difícilmente he encontrado enseñanzas al respecto, ¿no? Sobre el respeto, el cuidado a la mujer. Es también interesante hacer notar que en la iglesia cristiana, pues tampoco es que se nos enseñe a ser misóginos, a menospreciar a la mujer explícitamente, ¿no? Pero aunque explícitamente no se da esa enseñanza, como usted bien señala y como aquí han participado varias personas, sí se da toda esta violencia dentro de la iglesia, ¿no? Entonces a mí se me hace como muy interesante, por un lado, pensar en que no nos han enseñado a victimizar a la mujer, pero lo hemos hecho, ¿no? Y dentro de la misma iglesia se ha vuelto como una cuestión común, a pesar de que explícitamente no se ha enseñado a lastimar o a menospreciar a la mujer. O sea, de dónde nos vino, cómo nos vino. Eso por un lado. Y lo otro, pues es lo primero que decía, ¿no? De cómo cosas que son tan evidentes ahí por lo menos en el Evangelio de Lucas, respecto al trato respetuoso y digno a las mujeres, pues no se ha vuelto realmente un tema que hayamos enfatizado dentro de la iglesia y que tendríamos que recuperarlo y reconocer nuestra falla al respecto para poder ayudar realmente al trato digno de las mujeres. Es como un comentario que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Dani. Antonio Laza. ¿No? También de la que está pasando en lo que es cultural. Durante mucho tiempo, ¿no? Se habla de todo esto, ¿no? De que debe darse el valor a la mujer, ¿no? Y en el término de la cultura, ¿no? Nosotros quizás no hemos enfatizado lo que es el valor de la mujer y lo que hay en el mundo globalizado, como se dice en este tiempo, ¿no? Donde no se da, ¿cómo se dice?, el valor adecuado a la mujer, ¿no? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿no? Dice que no le hemos dado mucho el valor a la mujer. Ahora, en el término cultural, ¿no? En lo que está afuera, en el mundo, ¿no?
vemos ese sinnúmero de machismo, ¿no? Que el hombre tiene que ser el que mande, el que haga las cosas, ¿no? Cuando la mujer también tiene que tener ese valor principal, ¿no? En el libro de Lucas encontramos mucha enseñanza, ¿no? Pero a veces como pastores, como líderes, a veces queremos ganar a otras familias, a un esposo, una esposa, ¿no? Que vienen con esa cultura machista, ¿no? De que padres maltrataron a sus esposas y eso vieron los hijos, ¿no? Y los hijos toman la misma posición. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es orar a Dios, ¿no? Para que sea Dios quien haga su obra en cada familia. Porque esto es, como se dice, el enemigo está poniendo como una salida para que pueda estos grupos que están saliendo, ¿no? Y nosotros como iglesia, ¿no? Como pastores, sinceramente a veces no estamos unidos para enfrentar ese problema, esa dificultad, que hasta ahora sigue creciendo, creciendo, y nosotros a veces somos indiferentes para poder enfrentar esa situación. Como iglesia, pastor, mi precisión es que usted no nos diga la forma, de la manera de cómo poder enfrentar esas situaciones, ¿no? Porque en la Biblia nos habla de la oración, del ayuno, de la vigilia, nos habla de muchos temas. Y entonces nosotros como pastores tenemos que enfrentar esa situación, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, ¿no? A veces como pastores amamos a nuestra esposa, pero también hay que darle un lugar a la esposa para que la gente que viene del mundo, la gente que viene de afuera, pueda ver, ¿no? Que hay un cambio en la iglesia del Señor, que tanto la esposa como el esposo hay que darle el valor adecuado en el ministerio también, para que en el ministerio las familias sean unas familias primeramente salvas, de ahí en lugares restauradas y luego que sean ellos enseñados y discipulados en la palabra de Dios. Esa es mi precisión, pastor. Gracias, bendiciones. Gracias. Victoria Eugenio. ¿Cómo? Buenos días, profesor, hermanos en Cristo. Pues en sí hay algo que, de hecho, agradezco la enseñanza en esta mañana en cuanto a la panorámica lucana. Y es que, vamos a ver si puedo prender la cámara, es que me está molestando el internet. Espero me estén escuchando. No. Se le escucha muy bajo, hermana, no le entiendo casi nada. Ay, Dios mío. Perdón. Aumenté volumen. ¿Sí? ¿Ya es posible? Sí, Ay, pero no tan bien. Sí, es que está molestando el internet, pido disculpas. De acuerdo a lo que, bueno, les saludaba a usted, profesor, y les saludaba a mis hermanos en Cristo. Soy de Colombia. Y en cuanto a lo que usted ha hablado ahorita de la panorámica lucana, pues ha abierto un panorama muy amplio para mí con respecto a la mujer. No lo había considerado, aunque algunos pasajes pues sí lo hablan. Pero en realidad el Señor Jesús dignificó a la mujer y le dio esa posición, tanto que pues sus mayores seguidoras y quienes llegaron en cierto momento a sostener su ministerio fueron mujeres. Entonces quiere decir que estas mujeres encontraron una identidad, encontraron una valía. Sabemos que por las culturas de la época, pues la mujer era menos que absolutamente nada y no eran valoradas. ¿Qué pasó? Que el Señor Jesús dignificó, que el Señor Jesús dio un lugar y eso hizo que la palabra sembrada en estas mujeres la reactivaran en sus hijos, la reactivaran en sus familias, en su hogar.
De todas maneras, aunque la dureza del hombre judío con respecto a su hogar era evidente, era de todas maneras, pienso yo, más suave con respecto a las otras culturas, ¿sí? Porque había un concepto de su identidad en Dios en cuanto a cómo, y si me equivoco, pues usted me aclara, a cómo la posición que él ocupaba con respecto a protección de esposa, protección de familia, a protección de su misma honra, ¿no? Su honra era cuánto él podía proteger su familia y cuánto él podía levantar o guiar a esos hijos. Llevándolo a nuestra época, desafortunadamente, en mucho la situación, no sé en los otros países, no puedo hablar por los otros países, hablo por mi mío, por mi Colombia querida, que está atravesando una situación supremamente fuerte con respecto a esta situación. Y es que en mucho la misma mujer ha contribuido a este ataque contra sí mismo, en cuanto a que no, por su lejanía de Dios, por su, digamos, su estima menoscabada por otras circunstancias, no buscó a ese Dios poderoso e hizo que quiera volverse igual que el varón y tener, o sea, entiendo lo que usted dice con respecto a que estamos en el mismo nivel, pero también entiendo, anotar lo que decía el pastor Antonio, que hablaba de que cuando Dios creó al hombre, creó primero al hombre y lo creó por un motivo, porque él era... Hermana Victoria, perdone, pero nuestro tiempo ya se agotó. Perdonen a aquellos que han levantado la mano también, que no pueda dialogar con usted. Nuestro tiempo se agotó y hay que cumplir con el horario que nos han asignado. Muchas gracias por este tiempo. Seguramente habrá otro momento para dialogar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Darío. Muchas gracias por esa enseñanza tan pertinente para todo lo que es nuestro contexto latinoamericano, por recordarnos la importancia de imitar a Jesús, luchando por la dignidad de todas las personas y sirviéndoles, sobre todo a aquellos que han sido marginados de una u otra forma por la sociedad. Muchísimas gracias, Pastor.